Hace tiempo que quiero hablar de esto. Y lo curioso, mientras iba armando el guión día a día, veía el mismo título en otros videos que se subieron a esta plataforma recientemente. Así que voy a abordar un poco de este tema, desde mi punto de vista y del punto cero, como hago al final de todos los videos de este canal. Pero primero lo veremos desde el misticismo esotérico, como lo es la mitología de la antigua Grecia, y también desde la psicología y neurociencia. Vivimos en una época donde todo está impregnado por el sexo. La publicidad, la música, las redes sociales. Hasta lo más cotidiano parece filtrado por un lente que lo reduce todo a deseo inmediato. Pero, ¿qué ocurre cuando la mente solo gira en torno a esa obsesión? De eso quiero hablarte hoy, de la posibilidad de desintoxicar la mente del exceso de estímulos y descubrir que, en el fondo, esa fuerza es mucho más que placer. Es creación, es vida, es conciencia. Desde pequeños, fuimos entrenados para asociar el deseo con consumo. El cuerpo se convirtió en mercancía, la intimidad en espectáculo, y el amor, en un contrato. Se nos enseñó a confundir el impulso natural con dependencia emocional. Así, millones de personas quedan atrapadas en un ciclo de vacío. Placer inmediato, cansancio, culpa, y otra vez la búsqueda. Aquí no hablamos de reprimir, hablamos de ver la trampa. Porque lo que esclaviza no es ese impulso, sino la manera en que nos lo vende. La palabra eros viene de la antigua Grecia. No era solo sexo, ni atracción física, era una de las fuerzas primordiales que ordenaban el cosmos. Para Hesíodo, en la Teogonía, Eros fue una de las primeras deidades nacidas después del caos. El principio que une, que fecunda, que hace posible la vida misma. En la alquimia, es la fuerza crística, que busca elevar a la materia. Platón, en el banquete, lo describía como un daimon intermedio, entre lo humano y lo divino. Un impulso que podía arrastrarnos a la pasión más baja o elevarnos hacia la belleza eterna. Hoy vemos a Eros, representado como el arquetipo de Cupido, en la cultura popular actual. Detrás del impulso erótico, entonces, se esconde algo sagrado, la misma fuerza que hace brotar una semilla, que enciende la creatividad del artista, que mueve galaxias enteras. Cuando la mente se obsesiona, esa energía se fragmenta, se vuelve ansiedad, compulsión, repetición. Pero cuando la liberamos del exceso, la fuerza asciende, se transforma en claridad, inspiración y amor verdadero. Los antiguos lo sabían. El fuego del deseo era también el fuego del espíritu, el mismo que puede consumirnos o iluminarnos. En muchas tradiciones, el deseo desbordado fue representado con el arquetipo demonio de Asmodeus, no como un monstruo externo, sino como el símbolo de la mente atrapada en la repetición, el ansia, la obsesión y, sobre todo, la lujuria. Asmodeus es la sombra del Eros. Nos muestra lo que ocurre cuando el fuego sagrado se queda en lo carnal y no asciende. Comprenderlo no es adorarlo, ni temerlo. Es reconocer que dentro de cada uno late esa posibilidad de perderse en el exceso, o de transformar el fuego en luz. La palabra líbido fue popularizada y conceptualizada por el médico y psicoanalista Sigmund Freud, quien la utilizó en el siglo XIX para describir la energía psíquica, primordialmente de origen sexual, que impulsa la actividad humana y gran parte de nuestras acciones inconscientes. Es la responsable de buscar el placer. Aunque más adelante amplió el concepto hacia otras pulsiones. En esencia veía en la libido una fuerza instintiva y biológica que, reprimida o desbordada, podía marcar la vida entera de una persona. Aún más atrás se conecta con la raíz indoeuropea, leub, de donde derivan palabras como love en inglés, o eliubos en ruso, todas asociadas al impulso afectivo y al vínculo vital. Carl Jung, discípulo y luego crítico de Freud, decidió ir más allá. Tomó el mismo término, pero lo amplió radicalmente. La libido no era solo pulsión sexual, es energía psíquica en sentido amplio. Un caudal vital que puede expresarse en múltiples formas de deseo, sí, pero también creatividad, espiritualidad, vínculos humanos y búsqueda de sentido. Jung veía en el Eros la posibilidad de hundirnos en la sombra cuando se vive en obsesión, o de elevarnos hacia la totalidad del ser cuando se integra y se transmuta en símbolo, en arte, en espiritualidad. Lo peligroso, según él, no era el deseo mismo, sino dos extremos. La represión inconsciente que bloquea la energía,
y la compulsión colectiva que nos vuelve adictos a la descarga inmediata. En el punto medio, en cambio, el eros se convierte en símbolo, en arte, en espiritualidad, en un puente hacia lo más profundo de nuestra alma. Hoy, la ciencia confirma lo que intuían los sabios. El exceso de estímulos sexuales actúa en el cerebro como una droga. Libera dopamina de manera artificial. Genera tolerancia. Cada vez se necesita más. Dificulta el vínculo real con una pareja. La consecuencia es un vacío constante. Un alma hambrienta que nunca se sacia. Aquí es donde entra la verdadera libertad, aprender a sostener la energía sin caer en compulsión. Si no aprendemos a controlar la lujuria, el precio es alto. Relaciones superficiales, incapaces de sostener el amor profundo. Dependencia emocional y física. Agotamiento de la energía vital. Falta de creatividad, de paz interior. El sistema quiere individuos excitados pero vacíos. Siempre consumiendo. Siempre dependientes. Solamente recuperando el control del eros. Podemos salir de ese círculo. ¿Cómo empezar? No se trata de fórmulas mágicas, sino de prácticas cotidianas. Observar qué imágenes y contenidos alimentan tu mente, y soltar los que solo excitan sin sentido. Meditar, para aquietar la mente en ansiedad. Respirar profundo, moviendo la energía desde los órganos hacia el corazón. Cultivar ternura y presencia en la intimidad, en lugar de ansiedad por resultados. Y sobre todo, recordar que el eros no está afuera en lo exterior, sino en tu interior. Aquí entra la paradoja. Cuanto más liberamos al eros de la obsesión, más auténtico se vuelve el amor. Porque el verdadero vínculo no nace de la compulsión, sino de la entrega consciente. Cuando el fuego se limpia, lo que queda es claridad. Y en esa claridad, descubrimos que el impulso que parecía solo físico, en realidad siempre fue espiritual. Hay un aspecto del que poco se habla, pero que es clave: el impacto del estímulo sexual en el cuerpo y en el cerebro. Como dijimos antes, el consumo excesivo de Nopor actúa como una droga. Cada video libera un pico de dopamina tan alto que el cerebro empieza a necesitar dosis cada vez más intensas. Pero al mismo tiempo, los receptores se saturan. Resultado: placer instantáneo, vacío prolongado. No es solo dopamina, la serotonina, que regula el ánimo, cae tras cada exceso. La oxitocina, hormona del apego, casi no se activa frente a una pantalla, lo que dificulta la conexión real con una pareja. Y el cortisol, hormona del estrés, sube cuando aparece la culpa o la ansiedad posterior. Todo esto convierte a la mente en un campo de batalla, una adicción invisible que desgasta la energía vital. Frente a este círculo, surge otra posibilidad: la retención seminal. Tradiciones antiguas ya intuían que el esperma no era solo material biológico, sino esencia vital. La palabra esperma proviene del griego sperma, que significa semilla o lo que se siembra. Taoístas, yogis y alquimistas occidentales hablaban de transmutar esa energía, redirigiéndola hacia la creatividad, la memoria, la concentración. No se trata de reprimir, sino de cultivar, aprender a contener el fuego interno y moverlo hacia arriba, desde los órganos hacia el corazón y la mente. La experiencia lo demuestra. Cuando se sostiene esa energía, la mirada se vuelve más clara, la voz más firme, el cuerpo más vital. Incluso la ciencia empieza a reconocerlo. La abstinencia consciente genera cambios en neurotransmisores, fortalece la atención y reactiva la sensibilidad perdida por el exceso de estímulos. En otras palabras, cada vez que decidimos no entregarnos a la compulsión, no estamos perdiendo placer. Estamos ahorrando combustible para algo más grande. Ese mismo fuego que consume también puede iluminar. Y ahí comienza la verdadera alquimia del eros. Pasar de la descarga inmediata a la creación consciente. Imaginemos que esa fuerza vital no tiene etiqueta, ni buena ni mala, simplemente existe. Esa es la conciencia de punto cero. Cuando dejamos de etiquetar el impulso, deja de gobernarnos, podemos decidir. ¿Lo llevamos al descontrol o lo convertimos en arte, en ternura, en creación consciente? Ahí radica la clave. No es abstenerse ciegamente, ni entregarse sin medida. Es aprender a caminar por el centro, desintoxicar la mente del exceso sexual. No es negar la vida, sino todo lo contrario. Es abrirle la puerta a la existencia en su forma más plena. Porque al final, el eros no es solo deseo. Es la corriente misma que sostiene el universo. Si aprendemos a reconocerlo, a integrarlo, a caminar en equilibrio, esa fuerza deja de dominarnos
y empieza a hallarnos hacia la totalidad del ser. Y ese, quizás, es el mayor acto de libertad que podemos tener. Gracias de corazón por tu tiempo y atención.